Hoy te revelaré algunos misterios de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Pero te advierto, mucho de lo que hoy conocerás te hará cambiar la forma de ver el mundo para siempre. Si estás listo, comencemos. El autor de la Última Cena fue Leonardo da Vinci, un gran artista que vivió de 1452 a 1519. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y hasta el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables durante su época. Pero aún así, él ya los imaginaba. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Sus pinturas más famosas es la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, y la Última Cena. Al igual es muy famoso su dibujo del hombre de Vitruvio. Pero, increíblemente, aunque Leonardo hizo varias obras religiosas, él no lo era, ya que Leonardo tenía muchas dudas sobre la religión, y estas dudas las plasmó en su obra, pero bastante escondidas. Además, algunos dicen que él pertenecía a un grupo que sabía secretos acerca de la vida y obra de Jesús. De hecho, se dice que Leonardo dejó reflejado un gran secreto en sus cuadros, que de ser descubierto y sacado a la luz, destruiría los cimientos de la iglesia, tal como la conocemos. Pero esto último no está comprobado, y podría ser simplemente un rumor. Todo esto nos lleva a la Última Cena. La Última Cena es una pintura mural creada entre 1495 y 1497. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el convento de Santa María de la Gracia, en Milán, Italia. La obra mide 4.6 metros de alto por 8.8 metros de ancho. La pintura representa la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos conocidos como los 12 apóstoles para compartir el pan y el vino antes de su muerte. En esta Última Cena, él se despide de ellos y supuestamente les dice que él va a ser traicionado. Ahora bien, ¿cuáles son los misterios que tiene la obra? Empezamos con algo muy sencillo. El nudo. En el lado derecho de la mesa hay un nudo que para algunos es un símbolo que significaría que hay una mujer sentada en la mesa. Se dice que la mujer es María Magdalena, aunque sin embargo, otros dicen que el nudo significa simplemente la firma de Leonardo da Vinci. En esa época, los autores no firmaban sus obras, así que el nudo podría ser el sello del autor. La palabra nudo significa en italiano vincolo, que es una palabra parecida a Vinci, que es el pueblito donde nació Leonardo. Tadeo, este apóstol, es representado con facciones similares a las del propio Leonardo. Además, se dice que no es casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús. De hecho, esta posición fue pintada supuestamente por la desconfianza que tenía Leonardo da Vinci a las creencias del cristianismo. Y es que Leonardo era un gran admirador de la ciencia, y se cuenta que este retrato dejaba claro su rechazo a las doctrinas de la Iglesia Católica. Simón. Para muchos, la cara de este apóstol es una copia de la cara de Platón, un filósofo griego que vivió 400 años antes de Cristo, el cual era alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Este era un personaje mal visto por la Iglesia Católica y era muy criticado por sus ideas. Tomás. Muchos historiadores creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Incluso se dice que Leonardo también lo creía y por eso lo dejó plasmado en el cuadro, ya que los dos se parecen bastante en la pintura. Lo que pocos saben es que Tomás significa gemelo en arameo. Por supuesto, si realmente Tomás fuera el gemelo de Jesús, se podría dudar de la resurrección de Jesús, ya que tras la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz, muchos creerían que seguía vivo al ver a Tomás, ya que no sabían que Tomás era su gemelo. María Magdalena. En el libro de ficción, El Código da Vinci, se dice que María Magdalena era la esposa de Jesús, algo negado por una sociedad aún machista,
y más hace 2000 años. Además, la Iglesia siempre ha diferenciado el amor de los padres hacia sus hijos, mientras que el amor de una madre es incondicional, es decir, haga lo que haga, la madre siempre va a amar a su hijo. Según la Iglesia, el amor de un padre solo responde a resultados. Sí, el padre solo ama a su hijo si se porta bien. Es por eso que, según expertos, la Iglesia Católica ha ocupado el amor paterno para así controlar a los creyentes. Y es que para la Iglesia era más fácil dominar a las personas si ellos creían que Dios solo los amaba si se portaban bien, y no que los creyentes pensaran que Dios los iba a amar siempre. Supuestamente, Leonardo sabía todo esto, y por eso representó a María Magdalena lo más próxima a Jesús. Y es así que en el cuadro no pintó a Juan, sino pintó a María Magdalena. Además, entre la figura de ella y de Jesús se puede crear una V que representa a la mujer, una señal más de que había una mujer en la mesa. Otras teorías menos conspiranoicas dicen que no es raro que Leonardo haya pintado a Juan con rasgos femeninos, ya que en aquel entonces era normal pintar a Juan, el más joven de todos, usando a modelos femeninos, para así darle una apariencia de juventud y de pureza. Judas. Hasta el momento que se pintó el cuadro, el traidor de Judas siempre había estado representado fuera del grupo de los apóstoles, y Leonardo fue el primero en pintarlo y representarlo a Judas dentro de los cercanos a Jesús. Y es que existe una teoría que dice que Judas no traicionó a Jesús. El cuchillo. El único cuchillo que hay en la mesa se encuentra en la mano de Pedro. Pedro sostiene el cuchillo de una manera extraña. Hay dos teorías oscuras sobre esto. La primera es que en la pintura se representa que Pedro le tenía envidia a Jesús, y es que Pedro se da cuenta de que las figuras de Jesús y María Magdalena se levantarían en una nueva religión, y como cofundador se sentía ultrajado y menospreciado. De hecho, en la pintura, el hermano de Pedro, llamado Andrés, se ve sorprendido por la actitud de Pedro y levanta las manos en señal de que él no tiene nada que ver. La otra teoría es que Pedro quería destruir solo a María Magdalena, por eso en el cuadro parece que le quiere cortar el cuello, y es así que él hace el símbolo con la mano, al mismo tiempo que con este movimiento aleja a María Magdalena de Jesús. Además, Pedro esconde un cuchillo ya que parece que quiere atacarla. Las aureolas. Después de ver los casos anteriores, parece que la falta de fe de Leonardo es muy clara. Por eso no pinta apóstoles divinos, llenos de comprensión, sino personas con sentimientos mundanos, como cualquiera, así como tú o como yo. Un ejemplo de esto está en las aureolas. En aquella época, en todas las pinturas, los santos se pintaban con aureolas, para diferenciarlos de los no santos. En cambio, Leonardo da Vinci no lo hizo así. Por supuesto, eso no fue un descuido. El cáliz. Según la tradición cristiana, en la última cena, se arranca la ceremonia de la Eucaristía, y es muy significativo y muy extraño que el cáliz no aparece en la mesa. En otras pinturas que representan este momento de la vida de Jesús, el cáliz siempre se representa como una copa. Por eso, según varias teorías, la copa no aparece en esta pintura, porque el cáliz es María Magdalena. Y es que el cáliz portó la sangre de Cristo, y esto podría referirse al útero y al hijo que se dice que tuvieron Jesús y María Magdalena, que tras la muerte de Jesús, María Magdalena viajó para esconderse en Francia, junto con la hija de los dos, cuyo nombre se dice era Sara. El bebé. En 2011, alguien notó algo muy extraño, justo al lado de la figura de Judas. En lo que debía ser un cuello, algunos creen que Leonardo pintó a un bebé. De ser cierto, al juntar las figuras de Jesús, la figura de María Magdalena y el bebé, tendríamos a la Santa Trinidad, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, así el pintor Leonardo habría representado el Santo Grial, el cual se podría definir como el Santo Linaje. Sí, una teoría bastante sorprendente. Como lo dije en un principio, estas son teorías. Leonardo murió hace 500 años y nadie puede asegurar qué quiso representar realmente en su pintura. Además, él a su vez vivió 1500 años después de Jesús y tal vez aunque pudo haber representado el hecho a su manera, no podría estar seguro de lo que realmente pasó. ¿O sí? Es tu decisión creer o no creer.
Yo te soy honesto, seguiré tratando de abrir mi mente y tomaré todo como historias muy dudosas y teorías conspirativas. Pero lo que sí es una verdad es que la realidad siempre supera a la ficción. ¿O tú qué piensas?